Tardes, les agradezco mucho que estén presentes con nosotros. El día de hoy tenemos el agrado de tener entre nosotros al gran ilustre Luis de la Peña, el doctor Luis de la Peña, que nos hablará de su libro Albert Einstein, Navegante Solitario. A continuación, leeré una pequeña semblanza del doctor para que lo conozcan. El doctor es ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónicas por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional y doctor por la Universidad Estatal de Lomonosov en Moscú. Su campo de especialidad es la física teórica y los fundamentos de la mecánica cuántica. Actualmente es investigador y catedrático emérito por el Instituto de Física de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos de investigación y se ha destacado como un gran divulgador y autor de numerosos libros de ciencia. En el Fondo de Cultura Económica ha publicado los siguientes títulos: Introducción a la Mecánica Cuántica, que es del año de 1991, Problemas y Ejercicios de Mecánica Cuántica, y Albert Einstein, Navegante Solitario, que se editaron en el 2003, y 100 años en la vida de la luz en el 2011. Pues le damos la bienvenida al doctor y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Luis de la Peña. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a empezar hablando más que del libro, vamos a hablar de Einstein. Ahora, para platicar de Einstein, habría dos diferentes direcciones que se pueden tomar. Una es la biografía de Einstein, las vicisitudes en la vida y los éxitos en la vida de Einstein, que fueron excelentes y que es sumamente interesante. De hecho, la vida misma de Einstein es como biografía. Es sumamente interesante, fue un personaje de primera por todos lados. Pero además de, o sea, ya, lo importante de Einstein fueron dos cosas. Por un lado, sus resultados científicos, sus resultados como físico, la física que hizo Einstein, que buena parte, podríamos decir, de la física moderna es la física de Einstein. Y por otro lado, la actividad que tuvo Einstein de los problemas de su tiempo y de los más graves problemas de su tiempo. Si nos da tiempo, sí, un tiempecito, tenemos al final un poquito de tiempo, algo de ello diré. Por el momento me voy a dedicar un poco más a la parte científica, que es lo que, digamos, hizo famoso e importante a Einstein. Bueno, ¿y qué tan famoso fue? Pues todo el mundo sabe quién es Einstein. De hecho, decidí no presentar fotografías ni temas así, simplemente estar platicando con ustedes por el hecho de que todos ustedes han visto ya multitud de fotografías de Einstein, lo han visto tantas veces, ha sido quizá un personaje tan fotografiado como lo fue Charlie Chaplin o como fueron los grandes personajes de la cinematografía internacional. Y además se le consideró desde hace ya muchos años, aún en vida, como el científico más grande que había dado la humanidad. Incluso se ha insistido en que si hay algún físico que pudiera tratar de competir en prestigio y en méritos con Einstein, el único sería Newton, la única persona que se le vería como capaz de competir con los privilegios que se ganó Einstein como científico. Bien, ¿por qué? ¿Qué tantas cosas hizo? Bueno, todo el mundo sabe que Einstein es el autor de la teoría de la relatividad. Todo el mundo sabe qué es la teoría de la relatividad y ustedes si les pregunto qué es, todos van a decir que Einstein dijo que todo es relativo. Bueno, eso es una barbaridad. Einstein jamás dijo que todo es relativo. La primera razón es porque hay muchísimas cosas que no son relativas. El segundo, porque no le interesaba a ello, sino la relatividad es algo un poco más complicado que meramente la afirmación de lo relativo de una cosa con otra. La idea de que haya relaciones relativas de un objeto con otro dentro de la física en el mobiliario del mundo es muy vieja, es muy considerada, no tiene que esperarse a la relatividad
para llegar a esos términos. La relatividad es algo más. Después a ver si podemos decir algunas poquitas palabras de por dónde van las cosas. Pero vamos a empezar un poquito más por el principio. Einstein terminó sus estudios el año de 1900 y comenzó entonces a trabajar como científico, como investigador en 1900. De hecho, en 1901 publicó su primer trabajo de investigación. Es ahí donde arranca Einstein. De 1901 a 1905 estuvo trabajando sobre diferentes problemas, pero fue abordar una serie de problemas muy interesantes en su momento, que estaba construyendo una física novedosa, de interés que lo logró hacer, y esos pasos que ahí dio fueron básicos para el trabajo que hizo posteriormente. Digamos, preparó su camino, se comenzó a abrir su propio terreno. Es en 1905 cuando se da aquel resultado impresionante con Einstein. Einstein en 1905 publicó al menos 4 trabajos de investigación, uno tras otro, con un par de meses de diferencia de un artículo al otro, sobre temas muy diferentes. Y en cada uno de esos trabajos creó un nuevo campo de la física. Es decir, abrió panoramas amplísimos para la física con cada uno de esos trabajos, que lo convirtieron en un físico de inmediato, un físico de gran prestigio, de una enorme creatividad, y que comenzó a transformar la física de su época, la física que tenía, la física de 1900. ¿Había problemas en la física para entonces? Sí, había un buen número de problemas. Y también es un hecho que para entonces se había ya establecido muy exitosamente la física clásica, lo que conocemos hoy como la física clásica. La física que ustedes aprenden en la escuela, la física de la que hablan, se habla por aquí, por allá, es física clásica. Esa física clásica es la física que se deriva, digamos, de los trabajos de Newton, de los trabajos de Maxwell, de Helmholtz, etcétera, que son los grandes maestros de esa física, pero que construyen una física que allá por 1900 se consideraba que resolvía todos los problemas que se podían presentar. Pero se fueron presentando una serie de problemas que no se pueden resolver. Entonces se fue entendiendo que la física todavía no estaba del todo completa, que la física clásica había abordado una serie de problemas exitosamente, pero que había algo más todavía, pasos que dar, y no se sabe qué. ¿Y cuál fue la razón de esos problemas? La razón es que en aquellas épocas los físicos experimentales habían comenzado a explorar problemas que hoy diríamos involucran a átomos aislados. Hasta antes de ello, los problemas de la física que se abordaban eran de materia en grande, trozos de materia en grande, bueno, tan grande que podría ser la Tierra misma o el Sol, pero era una física macroscópica. Que fue cuando se empezó a meter mano, a intervenir a nivel microscópico, cuando estamos ya trabajando con átomos o moléculas aisladas, cosa que no se sabía que estaba haciendo, simplemente eran pasos en esa nueva dirección, comenzaron a surgir una serie de problemas. Uno de los problemas grandes acumulado a lo largo de varias décadas lo atacó el físico alemán Max Planck. Planck fue uno de los grandes físicos del siglo XX, y grande tanto como físico como como ser humano. Fue un hombre enorme como ser humano. Pero Planck, para 1900, atacó un viejo problema. Su nombre es lo de menos, se llama el problema del cuerpo negro, pero no es eso lo que me interesa. Atacó un problema que es, digamos, un problema equivalente en lo que pasaría en, digamos, un horno como un horno de microondas, y que adentro de ese horno de microondas está caliente, hay radiación electromagnética cálida ahí adentro, y que esa radiación ahí adentro tiene ciertas características, y cuando se comenzaron a estudiar esas características se encontró
que la cosa ya no marchaba bien, no se les entendía, las explicaciones que se daban eran francamente, abiertamente erróneas. Entonces era necesario ver las cosas por otro lado. Algo no estaba marchando bien. Buenas tardes. Planck se dedicó a ese problema como precisamente por el hecho de que no tenía solución en ese momento, buscando una solución, y la encontró. Pero la solución que encontró Planck fue revolucionaria. Encontró la solución de que era necesario considerar que la energía que se está intercambiando entre las paredes de la caja, las paredes de su horno de microondas y el campo de radiación ahí adentro, la energía que está intercambiándose constantemente entre el cuerpo externo, las paredes y el campo interno, esa energía que se intercambia lo hace de una forma que es totalmente diferente a como se diría de acuerdo con la física tradicional, con la física clásica. De acuerdo con la física clásica, pues puede cambiarse cualquier cantidad de energía. Puede ser que las paredes absorban una poquita de energía o mucha energía de repente, o puede ser que el campo haga lo mismo en una forma totalmente continua, de cualquier valor, cualquier tamaño de la energía puede ser intercambiada. Pero Planck encontró que no es el caso, que para explicar lo que se observaba, para darle respuesta correcta al experimento, era necesario considerar, era indispensable considerar que ese intercambio de energía se está realizando en cantidades pequeñitas, pero fijas. Es decir, que se puede intercambiar una de esas cantidades, o se pueden intercambiar dos, se pueden absorber dos, o tres, o cinco, o 10 de ellas, tal como pues, habíamos en el mercado, no en el mercado, sino en el supermercado, que podemos comprar 1 kilo de azúcar, un paquete de 1 kilo, podemos comprar un paquete de 2 kilos, o 2 paquetes de 1 kilo, o 5 paquetes de 1 kilo, y con los paquetes de 1 kilo, pero por paquetes de 1 kilo. No podemos comprar 14 gramos de azúcar en el supermercado. Es decir, eso es lo que se encontró antes. En el caso de este problema, no se podía intercambiar energía por 14 gramos. Son paquetes completos. Un paquete u otro paquete. O 5 paquetes o 100 paquetes, pero un número entero de paquetes. A esos paquetes de energía que se intercambiaban entre el campo de radiación que había al interior del horno y las paredes del horno mismo, a esos paquetes les llamó cuantos de energía. Tomó la palabra latina cuanta, cosa que era común en aquella época. Había una cultura grande, conocimiento entre los físicos de las lenguas del latín y del griego, etc. Entonces, emplear el término latino, pues, cuánto de energía era perfectamente normal en aquella época. ¿Cuánto de energía significa qué tanto de energía? Y fijó el tamaño de esos cuantos, además una formulita. No voy a fijarme en eso, no voy a hacer matemáticas, mucho menos. Fijó el tamaño de esos cuantos. Y se puede intercambiar así. O sea, encontró que había un fenómeno ahí totalmente ajeno a la física clásica. La energía se estaba intercambiando en cantidades, en esos cuantos de energía solamente. Y estaba prohibido intercambiar medio cuanto o una fracción de cuanto. ¿Por qué? No se sabe. Es más, este resultado no le gustó a Planck mismo. Se vio obligado a aceptarlo y a publicarlo y a hacer la teoría respectiva, porque eso es lo que conducía a la explicación de los resultados observados. Entonces el experimento estaba diciendo que así eran las cosas, pero no se entendía por qué eran así las cosas. Bueno, ahí dejó las cosas Planck. El trabajo de Planck se hizo famoso en algún sentido, pero por otro lado se rechazaba la idea esta de esa cuantización del fenómeno. De hecho, y ahí viene ya el término cuantización, del cuánto de energía. Se rechazaba esta idea, el mismo Planck la rechazaba. Planck hizo un esfuerzo enorme
por lograr llegar a la misma solución que había alcanzado, pero sin introducir esta idea. Y trabajó varios años en ello sin éxito, como que era necesario hacerlo. Bien, el problema se quedó ahí prácticamente solo, ya nadie lo abordó durante un buen tiempo hasta que se le ocurrió tomarlo a Einstein. Einstein entonces era un joven de 25, 26 años, estaba haciendo sus primeros intentos como investigador y se le ocurrió tomar este problema, que era un problema extremadamente complicado y muy atractivo, y se preocupó por entender qué es lo que estaba pasando. Entonces tomó el problema tal como lo dejó Planck, allí donde lo dejó Planck, y se puso a preguntar, o se preguntó, bueno, ¿y este resultado que obtuvo Planck, a qué se debe? ¿Qué es lo que hay atrás de este resultado? La primera idea que se le ocurrió fue una realmente muy interesante y característica de Einstein. El resultado de Planck era, en el caso del problema específico del cuerpo negro, sucede que la energía se intercambia en cuantos de energía. Eso es lo que sucede en este caso. Ya está, ahí estaban las cosas. Pero Einstein llegó a un razonamiento lógico muy claro. No es creíble que un resultado tan importante, tan diverso de lo clásico, ocurra solo en el problema del cuerpo negro. Si esto ocurre en ese problema, tiene que ocurrir en algunos otros casos también. Tiene que haber algo más similar a esto, debe ser más general, que es obviamente ese caso particular. Y se puso a pensarle y se le ocurrió un problema como posible solución de lo que decía. Había otro problema ya atrasado en la física de la época, era el problema del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico a nadie le interesaba estudiar el efecto fotoeléctrico per se. No tenía aplicación, no tenía interés, pero era un efecto físico observado. Y se había tratado de explicar también, y otra vez más, sucedió lo mismo. La física clásica daba respuestas erróneas, pero definitivamente varios preguntas muy claras, muy interesantes respecto a cómo se comportaba este efecto fotoeléctrico, resultaban con respuestas totalmente erróneas. O sea, había otro problema que no se entendía. Y el efecto fotoeléctrico es simplemente algo que ustedes ya han visto de una forma u otra. En las puertas de los elevadores han visto que hay por ahí una lucecita en el marco, que esa lucecita está alumbrando a una celda que está en el marco puesto, y la idea de esa lucecita es, si la luz llega a la celda fotoeléctrica que está del otro lado, significa que no hay nada que se interponga. Pero si está pasando el carrito de la señora con su bebé, automáticamente está interrumpiendo la luz y entonces el sistema electrónico conectado a esa fotocelda impide que se cierre la puerta, la mantiene abierta. Es un sistema de protección. Ese tipo de cosas se encuentran por todos lados. Esa fotocelda que está ahí en la puerta es simplemente lo que está haciendo es mandando una señal al circuito electrónico que haya por ahí, que es una señal debida al efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es las dos palabras, foto y eléctrico lo dicen, es la producción de electrones, de la liberación de electrones por la incidencia de luz. Cuando incide luz sobre la superficie de ese material, el material suelta electrones. Entonces ya el sistema recoge esos electrones y esa corriente eléctrica la utiliza para lo que sea conveniente. Pero lo que importa del efecto fotoeléctrico es el hecho de la liberación de electrones por ciertos metales cuando incide luz sobre ellos. Y la física de ese efecto es la que no se entendía. Eso es lo que es el problema del efecto fotoeléctrico. Era un efecto totalmente desconocido para la física clásica, se estudió más o menos a finales del siglo XIX, no se le estudió, lo poquito que se hizo con él fue encontrar que no se le entendía y se le dejó ahí. Por alguna razón que no se conoce muy claramente, no sabe por qué, Einstein se ocupó de este problema entonces como uno de los ejemplos que buscaba. Cuando andaba buscando ejemplos, pues seguramente buscando por aquí y por allá en la literatura, se topó con este asunto. Y repito, nadie estaba interesado en él en ese momento. Y
se preguntó si no sería un ejemplo, aunque el problema que no se resolvía correctamente, y si no era un ejemplo de que en efecto la física clásica no se aplicaba a ese problema y la nueva física que andaba por ahí en ciernes a partir del resultado de Planck pudiera tener algo que ver con ese problema, con el problema de que no se podía entender el problema. Bueno, pues entonces Einstein lo que hizo fue mostrar que si hace una teoría, elabora una teoría y muestra que sí, bueno, la teoría que desarrolla es siguiendo la idea esta que tenía él, no solo para el caso del cuerpo negro, sino también en otros problemas, como por ejemplo en el caso del efecto fotoeléctrico, puede ser que la luz esté actuando en cuantos de energía, no en una forma continua, como sucede normalmente, como nos ponemos frente a la luz en el sol, que puede estar una nube la tapa y entonces continuamente se va desapareciendo la luz, el calorcito, y se va la nube y otra vez nos regresa continuamente, todo un efecto continuo, pues nada de paquetitos, todo es continuo. Pero en el caso del efecto fotoeléctrico, piensa Einstein la posibilidad de que el efecto descubierto por Planck, esta situación descubierta por Planck, tuviera que ver con la imposibilidad de explicar el fenómeno. Y bueno, lo que hace es aplica su idea a este problema, encuentra una formulita como resultado del postular que en efecto la luz en este caso también está actuando en términos de paquetes de energía, y la formulita se encuentra unos años después que en efecto es totalmente correcta. Es decir, se tiene ya una teoría inicial, pero una teoría del efecto fotoeléctrico que es en alguna forma análoga a la que había manejado Planck, en el sentido de que está aprovechando la idea de que la luz se absorbe o se emite por paquetes, en paquetes completos, en cuantos de energía. Eso conduce a Einstein a una idea que la propone. Y es una idea magnífica, pero impresionante en esa época. Propone él que la luz viaja organizada en paquetes de energía. Es decir, que la luz que vemos, la energía electromagnética que se propaga por el espacio, no es un continuo, sino un conjunto de paquetes de energía. Y que esos paquetes de energía, todos juntos, nos dan la idea de la continuidad. Es similar a como sucede con un cuerpo cualquiera. Un cuerpo está constituido por moléculas y sin embargo lo vemos como un continuo, porque son millones y millones y millones, y todo parece un continuo. Y lo que vemos de la luz normalmente son así millones de estos paquetes de energía, y entonces nos parece un continuo. Pero cuando se trata de interaccionar con átomos, entonces el átomo interacciona con un paquete a la vez. Entonces cada átomo interacciona con un paquete a la vez. Y es ahí donde se nota el hecho, o emerge el hecho, de que la luz está organizada en paquetes. Cuando comienza tu interacción con los átomos aislados, también comienza la estructura en paquetes. Y entonces Einstein propone que el fenómeno, la explicación del efecto fotoeléctrico se da por ahí, lo maneja en términos de paquetes y llega a la formulita que les di, que es la primera teoría del efecto fotoeléctrico. Teoría, resultados, la formulita que propuso, que fue demostrada pocos años después en el laboratorio de ser correcta. Entonces tenía otro ejemplo en el cual había un fenómeno de cuantización. Pero hay ahora una diferencia fundamental entre los resultados de Planck y de Einstein. Para Planck, la estructura en paquetes de la luz se podía absorber o emitir, sobre todo absorber, era en paquetes en el caso del cuerpo negro. Era ahí, y se preocupó por entender por qué en ese problema pasaba eso. Para Einstein, lo que sucede, lo que está pasando, lo que estamos descubriendo, es que la luz está organizada en paquetes de energía. Es ya una propiedad intrínseca de la luz la que está viendo. De tal manera que cada vez que se intercambia un paquetito de energía, simplemente se está dando un proceso elemental, el elemento mínimo, proceso mínimo de interacción
entre materia y energía, o entre materia y luz. Esta idea, obviamente, no tuvo éxito cuando se produjo. Si no tenía éxito la idea en el caso de Planck, en donde la idea estaba resultando resultados correctos, obviamente, en este caso era todavía menos creíble que la luz tiene paquetes. Fijarse bien, estamos en 1905. Para 1905 no se había aceptado todavía como actividad científica la idea de que la materia está constituida por átomos y por moléculas. Todavía se consideraba la materia, la mayoría de los físicos veían la materia un continuo. Podemos nosotros dividir la materia, podemos ir desregando en pedacitos cada vez menores y menores y menores, tanto como queramos, sin llegar a un límite alguno. La materia es un continuo, también la energía era un continuo, todo en la física era un continuo, no había nada empaquetado, y consecuentemente la idea esta de Einstein se vio con muchísimo escepticismo. Bueno, yo les diría, para que entiendan lo que pasó, si en la actualidad, no solo si en la actualidad, sino hace 70, 80 años, un físico negara esta estructura corpuscular de la radiación, descalificaría a todo el mundo a ese físico. Ahora lo que todo el mundo sabe es que la física está constituida, viaja en paquetes de energía. Y son los paquetes que descubrió y propuso Einstein. Esos paquetes, posteriormente, no por Einstein, sino por un químico, fueron llamados fotones. Entonces ahora se considera que la luz se propaga en fotones. Un fotón no es más que un corpúsculo de luz, un corpúsculo mínimo de luz, una cantidad mínima de luz para cada uno de los colores. Y eso sí se ha demostrado ya en la actualidad, repito, negar la existencia del fotón es imposible dentro de la física. La física actual es fotónica y los fotones se les maneja por todos lados, se maneja y el término por todos lados. Ustedes mismos seguramente ya lo han oído, el término fotón es perfectamente conocido. Entonces Einstein llegó a esto. Fíjate bien, eso muestra el valor y la audacia del pensamiento de Einstein. Cuando no se ha todavía aceptado el hecho de que la materia tiene una estructura molecular, una estructura discreta, una estructura atómica, todavía se ve en la materia un continuo. Einstein propone que veamos a la luz el efecto máximo de lo continuo como una estructura, como un ente que contiene una estructura discreta. Y consecuentemente, la luz, que tiene propiedades ondulatorias, todo el mundo lo sabe, y se sabe que es una onda, sin embargo, tiene ahora también propiedades corpusculares, propiedades de caniquitas, aisladas, separadas una de la otra. De tal manera que entonces comienza a proponer, y así lo dice explícitamente en 1909, en un trabajo que presentó en un congreso, que es necesario entender que todos los fenómenos luminosos están acompañados de un fenómeno, un aspecto ondulatorio, el carácter ondulatorio de la luz, y también un aspecto corpuscular, el carácter corpuscular que adquiere por el hecho que la luz tiene una estructura en términos de paquetes, de energía, en términos de fotones. Bien, este es un trabajo máximo de Einstein. Se le considera a varios, un buen número de físicos que consideran que es el trabajo más revolucionario que hizo Einstein. Este trabajo, repito, lo produjo en 1905 junto con otros trabajos, que ahora ya no voy a poder expresar mucho porque el tiempo se nos va yendo. Junto con estos trabajos, prácticamente con 2 o 3 meses de diferencia entre cada uno de ellos, presentó otros trabajos. Presentó un trabajo sobre lo que se llama el movimiento browniano. Otra vez no tengo tiempo de explicarlo, el reloj es un enemigo para esas cosas. Ese movimiento browniano lo estudió, lo manejó y logró extraer una conclusión fundamental de él. Ese movimiento browniano simplemente es movimiento de partículas chiquititas suspendidas en agua, por ejemplo, en un líquido cualquiera podría ser, pero en agua, tengan partículas suspendidas muy, muy pequeñitas. Si lo ven ustedes, verán que esas partículas
se están moviendo azarosamente por todos lados y nunca paran de moverse. Entonces, ¿cuál es la energía? ¿Cuál es la fuente energética que hace que las partículas se muevan todo el tiempo, se sigan moviendo, nunca paren de moverse? ¿Qué alimenta ese movimiento? Lo que alimenta ese movimiento para Einstein es el hecho de que el agua tiene una estructura molecular. Son moléculas aisladas las que contiene el agua y esas moléculas están agitadas térmicamente. La temperatura del agua hace que haya un movimiento térmico ahí de agitación. Esa agitación le está pegando a las particulitas y del golpeteo de esas particulitas las está aventando y entonces salen volando por aquí, por allá en una forma azarosa. Y eso explica entonces la física del movimiento browniano, que la desarrolla Einstein con éxito, y hace ver que esta formulita, que las formulitas que obtiene, le permite llegar a dos resultados fundamentales, que haciendo observaciones cuidadosas sobre cómo se mueven esas partículas debido al golpeteo molecular del agua, se puede llegar a dos conclusiones. Una, que es, si hago esto y esto y esto y procedo así, obtengo una serie de datos y que esos datos me permiten llegar a calcular el número de Avogadro. Es decir, el número de moléculas que contiene un mol, una sustancia en condiciones normales, un gas en condiciones normales. Es decir, ese número famosísimo que se conocía muy bien, se puede calcular a partir de resultados experimentales siguiendo el movimiento de esas bolitas en suspensión. Otro resultado fundamental es que las fórmulas que obtiene para describir este movimiento browniano le permiten hacer un cálculo estupendo. ¿Qué tamaño tienen las moléculas del agua? Y entonces el artículo que escribe se llama así, de nueva determinación experimental del tamaño de las moléculas. Es decir, está proponiendo en 1905 un método experimental para demostrar que la materia está compuesta por moléculas, que está organizada molecularmente. Esto es un resultado fundamental. El efecto fue tomado por los físicos de la época, incluso por químicos, hicieron los experimentos latosos, difíciles de hacer, complicados de hacer, que requirieron mucho tiempo, pero se hicieron y finalmente condujeron a comprobar la validez de las fórmulas de Einstein y que en efecto el número de Avogadro que se obtenía con este método era el correcto valor del número de Avogadro, pero además se obtenía el tamaño de las moléculas. Y el tamaño de la molécula que se obtenía de las teorías de Einstein era tamaño que se hubiera podido esperar a priori, que se tenía idea que podían tener las moléculas del agua. De tal manera que entonces, para 1909, que es cuando se publicaron los trabajos experimentales sobre el efecto browniano, se consideró que quedaba establecida experimentalmente la naturaleza molecular de la materia. Es decir, sabemos que la materia está compuesta por átomos y moléculas como conocimiento científico hace apenas 110 años. Fue en 1909 cuando se publican los trabajos experimentales que muestran que las fórmulas de Einstein son correctas y que de ahí se deriva la estructura molecular del agua, pidiendo el tamaño de las moléculas del agua. Bueno, y se dan cuenta ustedes la validez de esos trabajos de Einstein. Y bueno, para que se entienda la magnitud de ello, el siguiente trabajo que publica es la teoría de la relatividad, la teoría especial de la relatividad. ¿Quién esperaba en ese momento una teoría de la relatividad? Nadie. ¿Y cuál fue la razón de la teoría de la relatividad? Pues la razón fue una preocupación que Einstein arrastraba desde chamaco. Allá cuando tenía 16, 17 años de edad, percibió un problema, que es como con lo que empiezo el libro sobre Einstein. Precisamente empiezo narrando este episodio de la vida de Einstein. Al chamaco de 7 años, algo así, se le ocurrió un problema que le preocupó mucho. Y es que encontró que había una contradicción entre la mecánica de Newton y la teoría electromagnética, la teoría de la electricidad y el magnetismo. Todo el mundo sabía que la teoría de la electricidad y el magnetismo, la teoría de Maxwell era correcta y se empleaba con un éxito enorme, pero también se empleaba con un éxito enorme la mecánica de Newton.
Y ahora se encuentran que esas dos teorías totalmente exitosas están en contradicción. Einstein encuentra ahí un caso, un problema muy simple, el cual le conduce a que hay una dificultad, y es esta ley de la... Einstein se preocupa qué es, o se piensa nada más, es un experimento imaginario, sumamente interesante. Einstein piensa, bueno, ¿qué tal si tomo un rayo de luz que vayas corriendo para allá? Y entonces yo me pongo a correr con la velocidad de la luz. Si pudiera correr, si llegara a correr con la velocidad de la luz, bueno, se sube en el aeroplano más rápido del mundo, pues para correr con la velocidad de la luz. ¿Qué vería? Pues si va con la luz, para él va ella, corriendo con la velocidad de la luz, ve luz que no se mueve, ve luz que no viaja. Entonces se encuentra que está viendo luz que no viaja. Pero la teoría electromagnética de Maxwell prohíbe esto. La teoría electromagnética de Maxwell dice que la luz siempre está viajando para un espectador cualquiera que sea su movimiento, está viajando con la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es una constante de la luz. Y que esa es una velocidad que no podemos sustraer viajando nosotros con ella. Bueno, es un problema, porque de acuerdo con la mecánica sí le podemos sustraer. Si nos movemos con la velocidad de la luz en la dirección de la luz viaja, la velocidad que vemos es cero. Estamos moviendo con la luz, entonces la luz no se mueve respecto a nosotros. Pues la teoría electromagnética prohíbe esto. Entonces le prohíbe a la mecánica que viajemos con la velocidad de la luz. Entonces hay algo ahí en la mecánica que no está bien. La mecánica de Newton no se puede aplicar para movimientos tan rápidos como los movimientos con la velocidad de la luz. Este es un problema grave, gravísimo, porque es una contradicción entre dos teorías fundamentales de la física. No es una cosa menor, es un descubrimiento mayor. Y es una preocupación que el muchacho arrastra, y ya en 1905, que significa 10, 15 años después de haber observado, haber entendido las cosas, propone la teoría de la relatividad. La teoría que propone es una teoría inicial, de la teoría especial de la relatividad, que resuelve este problema. ¿Y cómo resuelve este problema? Bueno, pues modificando la mecánica. Lo que está claro es que la mecánica de Newton tiene una limitación, que la mecánica de Newton es buena para bajas velocidades. Para las velocidades de nosotros, las velocidades de los automóviles, las velocidades con que cambiamos la velocidad con que se mueve un avión, pero todas las velocidades son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. La mecánica de Newton es magnífica. De hecho, se sigue empleando la mecánica de Newton en todos los problemas. Toda la ingeniería se hace con mecánica de Newton. Toda la mecánica de todo tipo, incluso hasta para los vuelos espaciales, la mecánica de Newton es buena. Para todo ello. La mecánica de Newton hay que modificarla realmente, y las modificaciones propuestas por la relatividad son importantes solo cuando la velocidad con que se están moviendo el cuerpo de interés es comparable con la velocidad de la luz. Pues dense cuenta, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Piensen en lo que significa. Bueno, lo que significa es que la luz del sol tarda 8 minutos sin llegar a nada más. En 8 minutos está aquí, la luz desde el sol para acá. Desde el sol hasta acá, en 8 minutos lo hace. ¿Por qué? Porque viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es enorme la velocidad de la luz. Pero esa velocidad de la luz es la velocidad con que la luz se mueve en todos los casos. Ese es un principio que utilizó Einstein para construir la teoría de la relatividad. Precisamente uno de sus primeros postulados es la velocidad de la luz es siempre la velocidad c, 300.000 kilómetros por segundo, independientemente de la velocidad del cuerpo que la emita. El cuerpo que la emita puede estarse moviendo en una dirección, en otra, cualquier velocidad. Independientemente de eso, la velocidad de la luz es exactamente la misma. Luego tenemos el otro principio, mucho más importante, es todos los observadores que se mueven uniformemente, con la misma, que se mueven uniformemente, o que están en reposo unos con otros, todos ven las mismas leyes de la naturaleza. Estos son los dos postulados que manejó. Con estos construye su teoría de relatividad, que como se dan cuenta son postulados muy naturales, pero le conducen a una teoría totalmente novedosa, la teoría de la relatividad.
Si ustedes comienzan a analizar lo que predice la teoría de la relatividad, se van a encontrar con cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, un hecho es que los que nosotros vemos como eventos que están coincidiendo, no necesariamente coinciden. Por ejemplo, si se dispara digamos, una pistola, pues, si se dispara una pistola aquí y otra allá, y oímos los dos, una acá y otra allá, pero uno de los que dispara la pistola está corriendo con una velocidad muy alta y el otro no, el otro está parado frente a nosotros, veríamos los dos, oiríamos los dos disparos aquí en la Tierra, como coincidiendo totalmente. Hay coincidencia en ellos, en los tiempos de ellos. Sin embargo, si resultara que la persona que hizo el segundo disparo se estuviera moviendo con una velocidad suficientemente alta, comparable con la velocidad de la luz, veríamos que en efecto los dos disparos no fueron simultáneos. Es decir, la simultaneidad se da solo si los dos cuerpos están en reposo. Pero si están en movimiento uno relativo al otro, dejan de ser simultáneos. Ahora, lo que sucede es que todo es respecto a la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz es terriblemente grande, para todos los eventos que suceden en la Tierra con esas velocidades, pues no podemos notar la diferencia. Todo sucede como si en efecto lo que coincide, coincide. Pero si nos vamos al espacio y si nos vamos a fenómenos de otra naturaleza, a otra escala, comienzan a verse el hecho de que ya las cosas no coinciden. Por ejemplo, en la actualidad ya se han hecho experimentos mandando satélites alrededor de la Tierra y se han hecho mediciones al respecto y se ha encontrado un efecto que se ha logrado percibir la diferencia entre fenómenos que nosotros veríamos aquí coincidiendo y que en realidad no coinciden para el cuerpo en movimiento, que para el reloj que está moviéndose rápidamente alrededor de la Tierra, las cosas no son coincidentes. O sea, así como eso, hay muchos otros resultados de la gravedad, de la relatividad, que nos parece increíbles, simplemente porque no tenemos experiencia con ellos. Son increíbles porque nos movemos despacito, pero para los señores que puede haber por ahí en el espacio que se mueven con velocidad simultánea similar a la luz, las cosas son totalmente relativistas. Nosotros no somos relativistas, entonces la física es no relativista y solamente la relatividad la tenemos que aplicar a aquellos fenómenos que involucran energías enormemente grandes o bien velocidades enormemente altas. Y lo cual ocurre en la naturaleza, naturalmente. Toda la teoría de la relatividad tiene una cantidad enorme de aplicaciones. Muchos años, 10 años después, en 1916, de hecho, Einstein publicó la nueva teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad es una generalización de la relatividad y sobre eso voy a hablar un poquitito, ya se va el tiempo, ya muy brevemente. Es interesante por qué Einstein se mete en este problema. La teoría general de la relatividad es una teoría de los movimientos acelerados. Pero un movimiento acelerado implica aceleraciones y las aceleraciones implican efectos gravitacionales. Nosotros podemos cancelar el efecto de gravedad que sentimos el peso. Nuestro peso lo podemos cancelar si nos dejamos caer libremente en un elevador. Entonces, si caemos libremente con la gravedad, ya no sentimos nuestro peso. Y eso lo han ustedes visto ya en las películas con las personas que dan vueltas en satélites alrededor de la Tierra. Han visto cómo flotan dentro del satélite, dentro del cuerpo en que se ha metido dentro del cohete. ¿Por qué flotan? Porque el cohete está cayendo libremente, está cayendo con la gravedad, sigue la ley de la gravedad y se mueve con la gravedad. Entonces, quien está ahí adentro ya no siente la gravedad. El movimiento del cuerpo, el que está introducido, cancela la gravedad. Entonces ya no la siente. Entonces, gravedad y aceleración son equivalentes. Es el principio de equivalencia de Einstein fundamental con el que hizo la teoría general de la relatividad. Y en esta teoría general de la relatividad, pues lo que hace es, el hecho es una teoría de la gravitación. Pero ¿por qué es importante una teoría de la gravitación?
hasta el momento en que Einstein mete la mano en esto, no había más que una teoría de la gravitación. Era la teoría de la gravedad generada por Newton. Y la teoría de la gravedad de Newton era la teoría que construyó Newton ex profeso para dar respuesta a las órbitas de Kepler. Kepler había mostrado que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Entonces lo que hizo Newton fue buscar una teoría dinámica, una ley física apropiada, tal que condujera a órbitas elípticas de los planetas. Y encontró que es la ley de 1 entre R para el potencial, o 1 entre R cuadrada para la fuerza, la inversa, el cuadrado de la inversa de la distancia para las fuerzas entre cuerpos que se atraen gravitacionalmente, porque eso, y así lo dice él, esa ley la inventé y exclusivamente la introduje para salvar el fenómeno, para dar respuesta a los resultados de Kepler. Es decir, para describir, tener una descripción que corresponde a la observación, a los experimentos, para salvar el fenómeno. Pero es un parche que introduce. Esa ley la inventa y la saca de su cabeza con ese propósito. Pero eso se le agrega a la mecánica tradicional de Newton, pero es un parche a la teoría. Se le agrega porque es necesario agregarla para poder estar de acuerdo con las observaciones. Para Newton esto es inaceptable. Digo, para Einstein, los parches no se valen. La dinámica debe ser tal que dé naturalmente respuesta al fenómeno como es la ley de la gravitación. La ley de la gravitación debe emerger de la propia dinámica. Y eso es lo que hace Einstein con la teoría general de la relatividad. Construye una dinámica general que es válida en general para los cuerpos en movimiento, cualquiera que sea la forma de su movimiento, que incluye automáticamente a la teoría de la gravedad, porque precisamente la teoría de la gravedad es un resultado de la presencia de la materia. La presencia de la materia significa presencia de energía, presencia de fuerzas asociadas a la energía, las aceleraciones asociadas a las fuerzas y consecuentemente con esas aceleraciones, gravedad. O sea, la teoría automáticamente será la teoría del movimiento acelerado, pero también una teoría de la gravedad. Y esta teoría viene a ser la primera teoría de la gravedad en donde no es un parche, sino es el resultado de su propia teoría. La ley de Newton emerge ahora naturalmente, integrada dentro de la dinámica. Y eso es lo que buscaba Einstein. Como ven ustedes una vez más, ese pensamiento de Einstein es buscando la uniformidad, buscando la legalidad, buscando resolver lo que es lógicamente necesario. Se trata de eso, esencialmente es eso lo que hace Einstein, construir lo que es lógicamente necesario. Y lo que logra con ello es avanzar enormemente dentro de la física. Se considera a la teoría de la gravedad como la proeza, si fue escrito por algunos colegas, como la proeza intelectual más grande del momento, hasta el momento. Y en efecto, la teoría de la gravedad o la teoría general de la relatividad es un coloso matemático. Es una teoría extraordinariamente poderosa y además extraordinariamente bella, que está construida matemáticamente de una forma precisamente bien definida, en donde satisface todos los requerimientos lógicos para ver esa consistencia, esa necesidad lógica que está buscando. Pero esa misma idea, esa necesidad de la consistencia lógica, le condujo a Einstein a muchos otros resultados, que ya no puedo hablar, resultados en la teoría cuántica, ya no hay tiempo, en la teoría cuántica, en donde lo que hace es también avanzar a partir de la necesidad de integrar lógicamente, de lograr la concordancia lógica entre los diferentes aspectos de la física. Es obviamente la figura más poderosa que se ha construido dentro de la física en décadas, en siglos. Digamos, en efecto, si queremos compararlo con algún otro científico físico, el único que podríamos que sería el caso de Newton. Newton también, a los 22 años, produjo resultados de primera línea, pero de primerísima línea.
y siguió construyendo con grandes resultados hasta la madurez. Ya después ya no. Después de la madurez se dedicó a otras cosas que también son muy importantes. Sobre eso algún día hablaremos, porque la gente como que lo ve con crítica, pero no. Lo que hizo Newton también tenía mucho sentido, lo que estaba haciendo desde su perspectiva. Bien, pues aquí lo dejo por falta de tiempo, porque podríamos hablar otras 3 o 4 o 5 horas, y entonces si quieren hacer preguntas, comentarios o lo que sea, yo estoy a sus órdenes. Adelante. Muchas gracias, doctor. Damos paso al chat con apoyo de mi compañera Adriana Mis. Hola, ¿qué tal, doctor? Muchas gracias. Pues muy interesante. Espero que los chicos lo hayan disfrutado y que se lleven toda esta experiencia de usted. Y sobre todo, creo que una palabra clave es construir. Así es que construyamos conocimiento, jóvenes. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién tiene una duda? ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta directamente al autor? Pueden encender su micrófono o por medio del chat. También en Facebook nos encontramos. Si alguien tiene una duda, por favor, aprovechen al doctor. A ver cuáles son las preguntas que hay por ahí. Aquí ya tenemos una por medio de Zoom que dice, ¿por qué se interesó Albert Einstein? ¿Por qué se interesó en Albert Einstein usted, doctor? Bueno, Einstein es una verdadera personalidad desde el punto de vista humano, por todos lados. Aparte de toda la física novedosa, magistral que construyó, aparte de todo ello, fue un hombre que tuvo una actitud de respuestas constante a los problemas de su época. En particular, hay un problema fundamental que le tocó vivir, en el cual participó activamente hasta el último día de su vida. Es el problema del desarme nuclear. A partir de la Segunda Guerra, al fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los países poderosos, los países ricos, los países belicosos además, a construir su armamento nuclear. Y en la actualidad existen miles de bombas nucleares. Y con esos miles de bombas nucleares es posible acabar 100 veces con la Tierra. El día que un loco se pusiera a disparar esas cosas, empezar a ser una barbaridad, sería un crimen contra toda la humanidad. Acabarían con la humanidad, acabarían con el planeta. Es absolutamente necesario el desarme nuclear. Y Einstein fue un líder de este tema. Él estuvo insistiendo constantemente y dando argumentos y mecanismos y formas para lograr garantizar el desarme nuclear. Él murió cuando todavía había mucho armamento nuclear, murió en el 55. Esta es la época en que estábamos en la Guerra Fría. Es decir, donde los países estaban cada uno armándose lo más que podía para responderle al enemigo que se habían inventado. Y entonces los países comenzaron a verse unos enemigos a los otros y cada uno a construir sus bombas nucleares porque tengo mis enemigos y me tengo que proteger de él. Bueno, esa es una visión absolutamente errónea de la estación. Y es el combate, uno de los combates grandes que tuvo Einstein. Pero también Einstein desde muy joven adoptó una actitud abiertamente antimilitarista, tan antimilitarista que le molestó el militarismo alemán. Entonces renunció a la ciudadanía alemana. Ya cuando hizo esos trabajos que yo le mencioné de 1905, etcétera, él ya no era ciudadano alemán, él era ciudadano austriaco. Se pidió la ciudadanía austriaca más adelante, muchos años después, cuando tuvo que salir huyendo de Europa porque se le combatía por ser judío, que tuvo que huir pues para proteger su vida, fue dar a los Estados Unidos y eventualmente adoptó también la ciudadanía norteamericana. Tenía las dos ciudadanías entonces, pero ya no era ciudadano alemán. Y eso era una respuesta al militarismo alemán. Pues era un antimilitarista de primera y él se expresó con mucha energía, con mucho valor. Incluso escribió cartas a su gobierno, al gobierno nazi, es un gobierno criminal como el nazi, tratando de influir la posibilidad de eliminar ese militarismo del pueblo alemán. Ese militarismo que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Contra todas las cosas, Einstein actuó de una manera muy humana, muy racional. Era entonces un individuo que tenía
en grandes dotes. Y de hecho, no es un gran físico, es un gran ciudadano del mundo. Y eso es lo que más me atrajo de él. Su pensamiento filosófico como físico, su pensamiento humano como ser humano, ambos me parecieron extraordinarios y me gustó, quise estudiarlo, conocerlo más. Y bueno, pues, he leído muchos de sus trabajos, de sus libros, cosas así, y eventualmente escribí el librito como un resultado natural de esto. De hecho, salió de una conferencia, di una conferencia un poco más larga, un poco más integrada de la que di hoy, quizá de 2 horas, y de esa conferencia salió el libro. De eso me inspiré y dije, no, pues voy a hacerlo ya, hacerlo más permanente, y entonces salió el librito de ahí. Ok. Entonces, espero Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Justo eso también contesta una pregunta que le hicieron igual por el chat, que admira de Einstein, y pues la contesta un poco con lo que nos acaba de mencionar. Hay otra pregunta que, no, bueno, Carlos hace la siguiente pregunta y dice, ¿y el fotón tiene una energía, o sea, una medida? Sí. De hecho, cuando se habla de paquetes de energía, se habla del tamaño de la energía, del valor de la energía que contiene un fotón. Hay una formulita para eso, no se las tengo que dar, pero hay una formulita que nos dice, sabiendo el color de ese fotón, qué energía tiene. La energía del fotón depende de su color. Entonces, un fotón rojo tiene una cierta energía, un color azul, un fotón azul tiene otra energía, etc. No hay fotones blancos, ¿eh? La luz blanca es una luz compuesta de muchos colores. Hay fotones de colores puros, todos. Ok, bueno, pero todos los colores. Hay fotones de colores infrarrojos, hay colores ultravioletas, colores que no tienen nombre porque no los podemos ni siquiera ver. Hay de todos los colores, pero para cada color hay una energía. ¿Ok? ¿Eso contesta la pregunta? Otra pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Cómo, Fernando Longoria pregunta, ¿cómo considera usted que uno debe tener en mente para resolver los problemas de cualquier tipo de problema como Einstein? No, pues el secreto de preguntarle a Einstein. Lo que importa es prepararse bien. De hecho, la posibilidad de atacar exitosamente un problema científico es tener un conocimiento serio, formal, muy bien asentado. Y luego el pensamiento lógico. Es decir, ver objetivamente a la naturaleza. Eso es muy importante. Verla objetivamente. No aceptar explicaciones subjetivas. No aceptar explicaciones que dependen de lo que veo o de lo que hago, sino hay que cómo es la naturaleza. Entender tal como es ella y explicarla en términos de ella. Eso es muy fundamental. Una actitud, pues, realista, objetiva. Eso es muy importante tenerlo. Desgraciadamente, en la enseñanza que se da de la ciencia en México, no se tiende a incluir en los estudiantes un pensamiento objetivo y racional y realista, sino que frecuentemente es todo lo contrario. Bueno, lean un poquito, si quieren, una introducción elemental a la filosofía para que entiendan qué significa ser realista, qué significa ser objetivo, qué significa ser racional. Si tienen ustedes más o menos clara idea de qué significa todo ello, y ustedes siguen adaptan un pensamiento de esta naturaleza, tendrán más posibilidades de éxito y naturalmente interesarse en problemas de interés social, de ser preferiblemente, pero no necesariamente. Yo no me dedico, por ejemplo, a problemas de interés social, me dedico a problemas de la mecánica cuántica. ¿Pero por qué? Porque la mecánica cuántica tiene que avanzar por una nueva línea. Tenemos que resolver muchos problemas fundamentales que tiene la mecánica cuántica. Es decir, la teoría cuántica no es una teoría acabada, y es necesario acabarla. Por esa razón, dada la importancia enorme de la teoría cuántica, por eso me dedico a ello. Entonces, estamos intentando con mis colaboradores de colaborar con el desarrollo del conocimiento humano en el terreno de lo cuántico. Eso es una colaboración que tiene valor social,
entonces se vale. O sea, se valen las cosas que tienen valor social. No necesariamente que nos ayude a que se viva un poco mejor el amigo que está aquí al lado, que está muy pobre. Pues si lo podemos ayudar, ayudémoslo siempre que podamos. Pero no necesariamente tenemos que dedicarnos a eso, sino también a resolver los problemas que aquejan a la humanidad de un tipo o de otro. Y esos problemas pueden ser sociales, o políticos, o militares, o científicos. Y pueden ser biológicos, o pueden ser matemáticos, pueden ser químicos, o pueden ser físicos, etc. Y hay muchísimo que hacer. Ser simplemente objetivos, realistas, racionales. Eso creo que sería el mejor consejo que les puedo dar. Pero eso sí, el secreto del éxito está en el trabajo. Pónganse a trabajar y es en el trabajo donde van a encontrar el éxito. Si no hay trabajo, no hay éxito, se los aseguro. ¿Ok? ¿Algo más? Muchas gracias, doctor. Sí, una más. Dice Einstein, si Einstein siguiera vivo, ¿usted cree que habría más avance en la ciencia? Sí. Todos los últimos años de su vida, las últimas décadas de su vida, Einstein se dedicó a tratar de resolver un problema muy importante que percibió dentro de la física de su época. Digamos, el problema mayor que tenía la física de su época. El problema fue tan profundo que no pudo avanzar Einstein en su solución. Ahora entendemos que no pudo avanzar en su solución no solo por lo profundo del problema. Einstein tenía capacidad para atacar problemas realmente muy profundos, sino el hecho de que era prematuro. No tenían los conocimientos apropiados para resolver este problema en la época en que Einstein estuvo trabajando. Fueron décadas después de la muerte de Einstein cuando se fueron conociendo una serie de cosas que hoy se saben, y es en función de ese nuevo conocimiento como se ha vuelto a plantear el mismo problema de Einstein. Y el hecho es de que en la actualidad, para el mismo problema que se planteó Einstein, digamos una teoría general de la física, para ese problema hay centenares, si no es que miles probablemente, de físicos en activo en la actualidad, tratándolo. Tan complejo ha resultado que pese a esos muchos años que llevan tantos físicos abordando ese problema, no hay todavía solución de él. Entonces se entiende claramente cómo es que en efecto Einstein no lo pudo resolver. Era terriblemente complicado y faltaba la información fundamental en aquel momento. Bueno, ahora que tenemos más información, tampoco lo hemos podido resolver. Y es el problema de la unificación general de la física. Es decir, una teoría general que nos permita incorporar toda la física que conocemos. Y ese problema se va a resolver. Pues no sabemos cuándo ni cómo. Y los invito a los muchachos para estudiar física. Entrenle a él en su momento. Por suerte, y se les pide el foquito adecuado. Ese es el problema. Hay algo por ahí que no se ha entendido. Bueno, algún día saldrá ese algo. Y puede salir en manos de cualquiera. El talento es universal. Tanto talento en Alemania como en Japón, como en Rusia, como en México, como en Estados Unidos, y insisto, como en México. Lo que importa es que haya tanto trabajo como allá sobre la ciencia. Y aquí no, aquí hay muchísimo menos trabajo. Y eso implica una preparación más débil de los estudiantes, una preparación más tardía en los jóvenes, etc. Sí, son límites que nos autoimponemos por la falta de desarrollo científico. Pero es cuestión de seguir trabajando. En manos de ustedes está el ulterior desarrollo de la ciencia, a los que les interese la ciencia. Y además les digo una cosa, a los que les interesa la ciencia no tengan miedo de ello. El trabajo científico es extraordinariamente remunerador. Lo que se recibe uno de aportar correctamente soluciones a los diferentes problemas que vive la sociedad o que vive el país en una forma o en otra, en un nivel o en otro, es realmente grande, tan grande que paga todos los esfuerzos invertidos para llegar a ello. Métanse a hacer ciencia con confianza, no tengan miedo.
que no se asuste, cuando su papá se asuste, ¡ah! ¿Vas a ser científico? ¿Qué vas a comer? Papá, pues voy a comer de la ciencia. Ya te invitaré después más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, si quiere una más ya para terminar, y es en relación a lo que está comentando, y pregunta Fernando Igual Longoria, ¿qué teoría fue que lo atrapó en la física? A mí, en particular, bueno, estoy atrapado desde hace ya tiempo con el problema de la mecánica cuántica. ¿Cómo se decía? Cuando fui consciente, desde estudiante, fui consciente de que la teoría cuántica que nos estaban ofreciendo los libros de texto no era una teoría completa, no era una teoría acabada. Y no más, tenía muchas cosas que no eran correctas, obviamente, para mí. Entonces decidí, después de algunos años de trabajo, decidí dedicarme a este problema y estoy metido en ello. Llevo ya 40 años metido en el problema de la mecánica cuántica y ya hemos logrado un buen número de resultados. Creo que hemos logrado avanzar realmente en este asunto, lo cual significa que fue correcto que me dedicara a ello, pero falta todavía mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces, no estoy libre de trabajo, al contrario, tengo mucho que hacer. Pero hay muchas de estas gentes trabajando en esto. Se están tratando de construir ya una nueva mecánica cuántica y para cuando ustedes crezcan científicamente, para dentro de 10, 15 años, cuando estén activos en la ciencia, seguramente ya habrá una nueva mecánica cuántica. ¿Ok? Ok, doctor. Una última pregunta. Sí, por mí no hay problema. Tuvo Einstein con la bomba atómica y el presidente Truman de Estados Unidos. Perdón, sí, pero ¿cuál es la pregunta? La relación que tuvo Einstein con la bomba atómica y el presidente Truman. Sí. Bueno, es una relación ya muy bien conocida. Inicialmente él no había metido la mano en el asunto. Ma, ¿me haces mis salchichas para comer ahorita? ¿Me haces mis salchichas? Sí, por. No, ¿pueden cerrar, por favor, su micrófono? Gracias. Doctor, ¿puede volver a abrir su micrófono, por favor? Ya lo abrí. Einstein no había metido la mano en este asunto, más bien por desconocimiento de cómo estaban las cosas. Se había llegado en Alemania a crear, a ver qué posible camino se podía seguir para producir una reacción en cadena que emitiera, que liberara una cantidad grande de energía nuclear. El conocimiento básico, la idea básica, se había ya publicado en Alemania. Esto era en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando se publicaron estas cosas, un poco, bueno, en esa época. Un físico, Szilard, húngaro, una persona extraordinaria, otro gran personaje al que hay que prestarle más atención. Szilard era amigo desde la infancia, después desde la juventud de Einstein. Szilard conoció de ese asunto, lo conoció de cerca, e incluso tan de cerca que lo que hizo fue patentar esa idea con el objeto de que nadie la pudiera usar, lo cual era, pues, obviamente no le iban a respetar esa patente, pero lo hizo. Y entonces habló con Einstein para llamarle la atención respecto a que el peligro que existía de que se sabía que en Alemania no solo se había entendido ya cómo producir un arma nuclear, sino que se había el temor de que se estuviera trabajando en ello. Y consecuentemente, que si sucedían las cosas como estaban ellos planeándola, Hitler tendría dentro de un tiempo razonablemente corto un arma nuclear y que para esto era terriblemente peligroso para el mundo occidental, para Estados Unidos en particular, que sería terriblemente peligroso que Hitler tuviera una bomba nuclear y la usara y nadie pudiera responder a ello. Entonces la solución estaba en que se buscara la manera
de que Estados Unidos tratara de construir más rápidamente la bomba nuclear y ser el que amenazara a Hitler para invertir el papel de las cosas. Schindler llevaba ya una carta, incluso escrita, para dársela a firmar a Einstein, pidiéndole al presidente Roosevelt de que diera órdenes, diera instrucciones de que comenzara a estudiar, a analizarse, a investigar el problema de cómo construir la bomba nuclear. Newton lo hizo, Einstein lo hizo, y envió la carta. Roosevelt la recibió. Poco tiempo después, en efecto, se creó una comisión para producir el arma nuclear, la bomba atómica. Este grupo tuvo éxito, la produjo, y tuvo éxito y también antes que Hitler. Afortunadamente. Desgraciadamente, cuando entró Truman al gobierno por la muerte de Roosevelt, entonces Truman tomó una solución diferente de la que los científicos y Roosevelt habían planteado, que era simplemente disuadir al eje a partir del hecho de que se disponía de la bomba atómica. Hacer una explosión en algún lugar apropiado, en un desierto, lo que fuera, para que se viera la magnitud de la explosión que se podía hacer, para que en efecto esto sirviera de freno para parar cualquier otra actitud belicosa con la bomba nuclear. Lo que sucedió es que Truman entró al poder, entonces decidió hacer la prueba no en un desierto, no en una zona abandonada del mundo, sino simplemente sobre una ciudad. Y de hecho no fue una, sino sobre dos ciudades pacíficas, que no eran ciudades armadas, que no eran ciudades que hubieran participado en la guerra, ni mucho menos. Las dos ciudades de Japón, cada una de ellas hubo alrededor de 100,000 muertos, una cosa de ese tipo, cuando les llegó la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ese fue el crimen más grande que se ha cometido seguramente en la humanidad. Y eso muestra la enorme importancia que tiene para el armamento nuclear. En ese momento, la actitud que tomó Einstein fue precisamente la opuesta. En vez de hacer bombas, vamos a destruir bombas, vamos a acabar con las bombas. La intención que se tenía de frenar a Hitler se malentendió, se malusó, se usó incluso criminalmente, en contra del pensamiento de los científicos, en contra de los consejos que se daban, con la voluntad política de Truman y su gente. Y bueno, pues así sucedió. Entonces ahora había que parar las cosas, frenar la carrera armamentista. En ese momento no había más que, era solamente Estados Unidos el que tenía la bomba. Alemania ya estaba destruida, entonces ya no habría peligro por ese lado. Pero la Unión Soviética, en cosa de unos cuantos meses, logró hacer una explosión nuclear. Entonces comenzó a haber una carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién se armaba más poderosamente, más rápidamente, para amenazar mejor al otro. Y bueno, se dan cuenta del peligro. No hay miles de bombas tenemos en el mundo. 3, 4, 5 bombas serían suficientes para acabar con Estados Unidos. Y tenemos miles de ellas. Hay 8 países nucleares en la actualidad. Solamente 8 países. No tenemos más amenaza nuclear que 10 países. Y se pide que se destruya el arma nuclear. Y no. En lugar de hacerlo, la modernizan, la actualizan. Y tiene Estados Unidos en este momento un programa para la modernización de su almacén nuclear. Para hacer tanto de las bombas nucleares como el transporte de las bombas nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, todavía hay mucho que hacer. Ahí es quizá el peligro más grave de la humanidad. El problema más grave que tiene la humanidad es ese. Y ese problema. En México no hay conciencia de ello, porque somos un país de tradición pacífica, no somos un país militarista. No hemos vivido la guerra acá, no vivimos nunca ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Pero para los países europeos que fueron destruidos ya por 2 guerras, para ellos es extremadamente importante. Estados Unidos nunca ha sufrido ninguna guerra en su territorio. Fíjense en eso. Ha hecho muchas guerras. Y cada año tiene guerras. Cada año hace guerras. Pero siempre fuera de su territorio. Fíjense en eso.
Y hay que pedirle a Estados Unidos, hay que exigirle a Estados Unidos que destruya todo su armamento nuclear. De ahí que los tratados entre Estados Unidos, la Unión Soviética y ahora con China y la India, etcétera, para el desarme son absolutamente necesarios. Y es una de las actividades más importantes que muchos científicos han emprendido. Hay incluso una organización de científicos llamada POWERS, Conferencias POWERS, cuya tarea, la tarea que se ha impuesto, es precisamente trabajar por la desnuclearización total del mundo. Ha recibido incluso el Premio Nobel de la Paz por los éxitos que ha tenido, pero es una organización de científicos. La fuerza que tiene es incomparablemente menor que la fuerza que tienen los políticos y los militares, que son los que tienen la fuerza y los que tienen el armamento nuclear. A ellos hay que pararlos, ¿ok?